Imagina una España al borde del abismo. Es la década de 1930. El aire está cargado de tensión, las calles son un hervidero de ideologías enfrentadas y el país se desgarra entre dos extremos que parecen irreconciliables. Por un lado, un capitalismo que ha dejado a muchos atrás, con una desigualdad rampante y una clase trabajadora que se siente abandonada. Por otro, la sombra del comunismo, que promete una revolución violenta para derribarlo todo y construir un nuevo orden desde las cenizas. En este escenario de caos y polarización, donde el diálogo parece imposible y la violencia asoma en cada esquina, surge una voz que intenta proponer algo radicalmente diferente. Una voz que rechaza ambos extremos y busca un camino propio para España. Esa voz es la de José Antonio Primo de Rivera. Hoy vamos a explorar su controvertida y a menudo mal interpretada propuesta, la tercera vía nacional sindicalista. ¿Era una utopía? ¿Una alternativa real? ¿O el sueño imposible de un hombre que intentó evitar una guerra que ya era inevitable? Acompáñame en este viaje a uno de los momentos más convulsos de nuestra historia para descubrirlo. Para entender la propuesta de Primo de Rivera, primero debemos sumergirnos en el clima de la Segunda República. La sociedad española estaba fracturada. La lucha de clases no era una teoría académica, era una realidad palpable en el campo y en las fábricas. Los terratenientes y la burguesía temían perder sus privilegios, mientras que los obreros y campesinos, influenciados por las ideas socialistas, anarquistas y comunistas, exigían una justicia social que nunca llegaba. El sistema parlamentario, en lugar de ser un punto de encuentro, se había convertido en un campo de batalla donde los partidos se atrincheraban en sus posiciones, incapaces de llegar a acuerdos duraderos por el bien del país. La sensación general era que España se dirigía hacia una confrontación. En medio de este panorama, José Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, funda Falange Española. Pero su visión, el nacionalsindicalismo, era mucho más que una simple reacción. Era un intento de crear una síntesis, una superación de las ideologías que estaban dividiendo a los españoles. Él veía tanto al capitalismo liberal como al marxismo como dos caras de la misma moneda materialista. El capitalismo, decía, deshumanizaba al trabajador, convirtiéndolo en una simple pieza de un engranaje económico y fomentando un individualismo egoísta que destruía cualquier sentido de comunidad. El comunismo, por su parte, proponía una solución aún peor, la aniquilación de una clase por otra, una lucha perpetua que negaba la idea misma de una patria unida. Para él, ambos sistemas sacrificaban al individuo y a la nación en el altar de la economía. ¿Cuál era entonces su alternativa? Esa famosa tercera vía, el nacionalsindicalismo. Suena complejo, pero la idea central era sorprendentemente directa: unir a todos los españoles, sin importar su clase social, en un proyecto común, la nación. La patria no era un concepto abstracto ni una propiedad de la derecha. Era la herencia compartida, la empresa colectiva que todos debían construir juntos. Para lograrlo, proponía una revolución nacional y social, una revolución que no fuera marxista, sino profundamente española. Su objetivo no era la dictadura del proletariado, sino la armonía entre el capital y el trabajo, organizados no en partidos políticos enfrentados, sino en sindicatos verticales. Estos sindicatos eran el corazón de su sistema. Imagina una estructura donde, en lugar de sindicatos de clase luchando contra patronales, existieran sindicatos por ramas de producción: el sindicato del metal, el sindicato agrario, el de la construcción, y dentro de cada uno estarían representados por igual los empresarios, los técnicos y los obreros. Su función no sería la confrontación, sino la colaboración para organizar la producción, establecer salarios justos y condiciones dignas, y asegurar que los beneficios se repartieran de forma equitativa. La propiedad privada se respetaría, pero subordinada al interés nacional. La empresa no sería solo del dueño, sino una comunidad de trabajo donde todos los miembros tuvieran derechos y responsabilidades. Con esto, buscaba eliminar la lucha de clases de raíz, haciendo que todos se sintieran parte del mismo barco. Uno de los pilares de su programa era la justicia social.
Él hablaba con una pasión que conectaba con las preocupaciones de la gente común. Denunciaba la usura, la especulación financiera y la miseria de los campesinos sin tierra. Su propuesta más audaz era una profunda reforma agraria. No se trataba simplemente de expropiar por expropiar. Proponía expropiar los grandes latifundios improductivos, pero pagando a sus dueños, y entregar la tierra a familias campesinas o a cooperativas sindicales. El objetivo era crear una clase media rural fuerte y arraigada, que trabajara la tierra eficientemente y viviera con dignidad. Quería acabar con la figura del jornalero que vivía en la pobreza y darle la oportunidad de ser dueño de su propio destino y de su trozo de tierra. También defendía un Estado fuerte que garantizara servicios básicos para todos, educación, sanidad y un sistema de seguridad social que protegiera a los trabajadores del paro y la enfermedad. Quizás lo más sorprendente de su trayectoria fue su intento de diálogo con sus supuestos enemigos ideológicos. Primo de Rivera no veía a todos los socialistas como adversarios irreconciliables. Creía que muchos de ellos compartían su anhelo de justicia social y su patriotismo sincero. Por eso buscó activamente el contacto con figuras del socialismo moderado, como Julián Besteiro o Indalecio Prieto. Les decía: vuestras aspiraciones son justas, pero vuestra solución es equivocada. La lucha de clases destruirá España. Unamos nuestras fuerzas en una revolución nacional que traiga la justicia social sin destruir la patria. Imaginemos esas conversaciones secretas en un Madrid convulso, donde intentaba convencer a líderes obreros de que su camino era mejor que el de Moscú. Les ofrecía una salida española a los problemas de España, una revolución que no necesitara importar modelos extranjeros. Sin embargo, estos intentos estaban condenados al fracaso. La desconfianza era demasiado grande. Para la izquierda, él era un fascista, el hijo de un dictador, y su discurso nacional sonaba a una trampa para desmovilizar a la clase obrera. No podían creer que su preocupación por los trabajadores fuera genuina. Para la derecha tradicional y los grandes capitalistas era un radical peligroso, un bolchevique con camisa azul que quería quitarle sus tierras y limitar sus beneficios. Su discurso sobre la justicia social les asustaba tanto o más que el de los comunistas. Lo veían como un revolucionario que ponía en peligro el orden establecido que ellos querían conservar a toda costa. Así, Primo de Rivera y su movimiento quedaron atrapados en un fuego cruzado, en un callejón sin salida. La polarización era una fuerza imparable, un torbellino que arrastraba todo a su paso. Los discursos se volvieron más violentos, los enfrentamientos en las calles se multiplicaron, y el lenguaje del diálogo fue reemplazado por el de las pistolas. La Falange, que nació con una vocación de unir, se vio arrastrada a esa espiral de violencia. Sumo Tercera Vía se hizo inviable en un país que ya solo entendía el lenguaje de dos bandos. La posibilidad de un acuerdo, de un camino intermedio, se desvaneció. El proyecto de una revolución nacional y sindicalista que evitara una guerra fratricida murió antes de poder nacer de verdad. El clímax de esta tragedia llegó en julio de 1936. El estallido de la guerra civil confirmó el fracaso de todas las vías pacíficas. España se rompió en dos. Primo de Rivera fue arrestado en Alicante y tras un juicio sumario, fusilado en noviembre de ese mismo año. Con su muerte, su figura y su ideario fueron manipulados. El régimen de Franco se apropió de sus símbolos y de su nombre, pero vació su mensaje de contenido revolucionario. Convirtieron su sueño de una revolución social en un sistema autoritario y conservador que era en muchos aspectos la antítesis de lo que él había propuesto. El nacional-sindicalismo en su forma original nunca llegó a aplicarse. Hoy, más de 80 años después, la pregunta sigue en el aire. ¿Podría haber funcionado? ¿Era la tercera vía común de Primo de Rivera una solución realista que podría haber salvado a España de la guerra civil? Es imposible saberlo. Quizás era una visión demasiado idealista para un tiempo de odios tan profundos. Quizás su intento de combinar conceptos aparentemente opuestos como nación y revolución social era una contradicción insalvable. O quizás
solo quizás si hubiera habido menos desconfianza y más altura de miras por parte de todos los actores políticos, su propuesta podría haber sido el germen de un camino diferente, un camino hacia la paz y la reconciliación. Lo que sí es seguro es que su historia nos obliga a reflexionar sobre los peligros de la polarización extrema y la importancia de buscar siempre, incluso en los momentos más oscuros, un espacio para el encuentro y el proyecto común. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha interesado este episodio de nuestra historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos temas tan fascinantes. Hasta la próxima.